Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. We will make America great again. 向洛佩斯总统 There is no planet B. There is no planet blah. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Tras años de crisis, incluido el estallido social de octubre del 2019, la pandemia global y el fracaso consecutivo de dos procesos constituyentes diametralmente opuestos, el electorado chileno se zambulle en las urnas para elegir presidente en segunda vuelta, el próximo 14 de diciembre. La primera, del 16 de noviembre, ha colapsado al centro político. El proyecto de derecha conservadora, liderada por José Antonio Cast, tiene todas las de ganar frente a la comunista Janet Jara, que ha quedado la primera, pero no tiene muchos votos que sumar a los propios para el balotaje. La reactivación del anticomunismo como motor de identidad política, la rehabilitación política y sociológica del pinochetismo en un contexto de crisis de seguridad, la inserción de la guerra cultural global, un antiguo eje de división binaria entre la concertación y la alianza, ha volado por los aires. Chile, José Luis, cambia de ciclo. Totalmente. O sea, el Chile que se hablaba tradicionalmente de los 3/3, ¿no? Un Chile que votaba un tercio a la derecha, un tercio que votaba a la izquierda, y luego existía ese tercio que no llegaba por muy poco, que era el centro, el voto de la democracia cristiana, ¿no? Eso claramente ya quedó sobrepasado, se puede decir, en los primeros años de la democracia por esos gobiernos de concertación, pero bueno, que servía para evitar que se fuese a un radicalismo de izquierdas y por tanto fueran gobiernos de centro-izquierda. Lo que sí ha sucedido es que de manera progresiva ese voto cada vez se ha ido polarizando más y claramente luego, pues en la época de Piñera, ese estallido, ese se puede decir segundo capítulo de la historia de Chile en el cual, bueno, apareció esa izquierda radical, pues la presidencia de Boric ha permitido esa radicalización y por tanto, bueno, lo que muy bien acabas de describirnos un poco esa entrada, ¿no? Vivimos un Chile polarizado y un Chile que mira por el retrovisor cómo se vivía antes y por tanto, bueno, quieren volver a repetir la experiencia de una buena gestión, una seguridad y volver a ser el país modelo que significaban para sus países vecinos. Sí, ahora hablamos de cómo Chile significaba una excepción en muchas cosas, pero antes vamos a repasar cómo ha quedado la primera vuelta de las elecciones. Hay que decir que ha habido un 85,4% de participación y decimos, uy, qué alta, qué histórica. Bueno, es que este es un país con obligatoriedad de voto, así que no sé si el 85 es mucho o poco. No sé si hay multas en la legislación, pero entonces un 15% de la población chilena tendría que pagar una multa por no haber ido a votar. Bueno, ¿cómo era el panorama de los que se presentaban? Pues que contaran algo, había 5 candidatos, ¿no? Janet Jara, con carné del Partido Comunista, ahora vemos los porcentajes. José Antonio Cast, que representaba una derecha liberal, conservadora. Franco Parisi, podemos hacer la broma de si ha habido muchos franquistas o no ha habido muchos franquistas en Chile, que era una especie de antisistema. Ya el nombre de su partido dice mucho, no refiere ni a izquierdas ni derechas, el partido de la gente, parece como en España dirían que sería el partido de la contracasta, ¿no? Kaiser, que luego me corriges si quieres, por supuesto, digamos que es una especie de Milei a la chilena, y Evelyn Mathy, que sería lo que representaría la derecha moderada, en Europa, pues los conservadores alemanes, en España el PP, cosas parecidas, ¿no? Entonces, ¿quién ha ganado? Pues ganado con el 26,8% Janet Jara, del Partido Comunista, que va a pasar a segunda vuelta, evidentemente. José Antonio Cast en segundo lugar, con un 23,9%, y puedes decir, bueno, pues los comunistas han ganado a la derecha. No, es que hay muchas derechas que han dividido su voto y que ahora se supone que en cierta medida pues lo reunirán.
Está Franco Parisi, que podemos considerarle a alguien fuera del sistema, una bisagra política, etcétera, etcétera. Johannes Kaiser con el 13,9, Franco Parisi casi con el 20. Y Evelyn Mathy, que ha sido el gran derrumbe, que ahora hablaremos de ello, que es el 12,5. Así que tenemos un candidato que no se sabe, 3 candidatos de derecha, con un claro líder en este momento, y un candidato de izquierda que ahora veremos también qué características tiene. Entonces, esto ya no se parece en nada al Chile de los dos polos, pero muy cercanos y muy centrados. ¿Se ha acabado la época de la transición en Chile? ¿El post-pinochetismo? Sí, aquí habría que hablar un poco cuando se le acusa al candidato que va a pasar a segunda vuelta, José Antonio Cast, de ser un pinochetista. Muchas veces me acuerdo de una frase que en Italia, pues bueno, sirve mucho para política y yo creo que aquí en Chile nos puede servir, que es no renegar y no restaurar. O sea, José Antonio Cast no es la vuelta del pinochetismo, pero no se avergüenza ante una parte de su electorado que ve que, como en el periodo pinochetista, bueno, hubo unas reformas económicas que posibilitaron una reforma social y que Chile, bueno, pues diese ese cambio, ¿no?, tan grande de modernización y de estabilidad posteriormente. Los Chicago Boys. Con los Chicago Boys, ¿no? Fueron, bueno, un modelo. Los Chicago Boys, para los que nos oyen, eran los estudiantes de doctorado de la Universidad de Chile y también de la Pontificia Católica Universidad de Chile, que estudiaban doctorados de economía en Estados Unidos. La mayoría en la escuela de Chicago. Entonces eran discípulos de Milton Friedman. Ellos son los que, a su vuelta, muy jóvenes, en torno 20 largos, 30 años, conformaron los equipos de economía, de hacienda, de los nuevos gobiernos civiles de la Junta Militar de Chile, ¿no? Entonces son los que posibilitaron un poco ese modelo de gestión, de reducción del Estado y eliminación de la burocracia, que permitió, bueno, pues claramente, pues que tuviesen cifras en negro y un Chile... Y no en rojo. En todos los sentidos, tal vez, ¿no? No solamente el del dinero, sino también el de la ideología. Así que este modelo de concertación versus alianza, que podría ser algo parecido al PSOE y el PP del bipartidismo, este bipartidismo chileno, podemos darle por amortizado. No sabemos si volverá, porque a veces las nuevas políticas o las nuevas formas pues desembocan en desesperanzas y vuelven los bipartidismos. Pero aún así convendría ver cuáles son los ejes que van a definir la casi segura victoria de Kast, comparados con los ejes de las campañas que ha habido cuando se la estaban jugando un poco los 5, ¿no? Kast ha jugado con un nombre que a mí me parece un hallazgo, y es la evitar que llegara la Chilezuela, por comparación con Venezuela, ¿no? Y ha incidido mucho sobre el problema de la criminalidad y en línea con lo internacional, con el descontrol de la inmigración y con un tema que yo no comprendo bien, a ver si nos lo explicas, que es el problema de los fondos de pensiones. ¿Este eje no es un poco pobre ideológicamente? No tanto, porque restaura como esencialmente fantasmas del pasado, ¿no? O sea... los fantasmas. Ahí estamos. Entonces, Chile y Venezuela en los años 60 eran modelos a seguir, son en los que se fija Kennedy para que América evolucione hacia la democracia, cogiendo modelos seguros, intentando ver que Chile y Venezuela pueden ser la Francia o la Alemania de América, ¿no? En ese proceso. Y resulta que en Chile gana Allende y de repente pues se carga un poco el modelo que había, ¿no? Una izquierda que había llegado al poder,
pero que empieza a adoptar un modelo de signo revolucionario con apoyo de Fidel Castro y que para nada era un modelo socialdemócrata a la usanza europea, sino era un modelo que iba y tenía, bueno, era un modelo revolucionario. Era un modelo revolucionario y tenía una mayoría de la población de centro-derecha, democracia cristiana y derecha en su contra en ese aspecto. Esa mala gestión, ese endeudamiento, ese proceso que se ve incluso en las hemerotecas con colas de gente, recuerda a la Venezuela de ahora. Claro, Pues cuando Allende decía nos queda harina para 3 días. Ahí está. Entonces, esa imagen no la quieren volver a repetir, sino que quieren esa imagen que se hablaba de la estabilidad chilena, el desarrollo económico. Caramba, Chile parece que es más similar a Europa que a la propia, al resto de los países americanos. Eso era como un sentido de orgullo y que les llenaba a los chilenos de esa seriedad a la hora de hacer los negocios, de ese modelo estable, incluso a niveles para buscar inversiones extranjeras en el propio Chile. Eso es lo que están ellos buscando, ¿no? Y entonces han visto una depreciación de ese modelo, la inseguridad claramente ha asustado a mucho turismo, mucha llegada y claro, la ineficacia de muchos de los ministros provenientes del movimiento de Boric, pues ha recordado, bueno, pues que no están precisamente los expertos, ¿no? Anteriormente, los gobiernos de concertación, ese sector de centro, de democracia cristiana, imposibilitaba los radicalismos, porque según se juntase hacia la izquierda o hacia la derecha, impedía un poco todo ello. Pero cuando ha estallado un poco todo este panorama y hay esa polarización, Kast pues, ha significado, como hemos dicho, sin restaurar el pasado, pero sí, sin renegar de ello, intentar otra vez representar ese modelo de eficacia para poder volver a restaurar, bueno, pues un poco la seguridad en las calles y el modelo de hacer dinero, que era por lo que eran famosos los chilenos. Y ahí es donde ha conseguido llegar a ese recuerdo de gran parte de los chilenos que tienen edad para ello. No solamente el recuerdo de Allende y Pinochet está presente, es que yo creo que los disturbios gravísimos del 19 han marcado mucho la idea de caos en la opinión pública chilena. Quiero decir, la izquierda dice, Kast vende que va a haber un caos terrible. Bueno, es que ha habido un caos terrible hace nada. O sea, no hace falta remontarse a la dictadura de Pinochet ni al régimen revolucionario de Allende. Hemos tenido un intento, yo creo, muy, muy grave y violento de subversión del régimen en el 19, ¿no? Totalmente. Y hay que tener en cuenta que los acontecimientos de Santiago afectan muchísimo a la población. ¿Por qué? Porque en Santiago vive la mitad del país. Y Chile tiene 15 millones de habitantes, Santiago tiene 7 millones y el Gran Concepción tiene 2. O sea que tenemos 2 de las grandes ciudades donde se multiplicaron esos acontecimientos que afectaron a gran parte de la sociedad chilena. Entonces, claro, la gente que viva en una comuna, como dicen ellos, en esa zona Una comuna no es de hippies, es como un ayuntamiento. Es un ayuntamiento, claro, pues cuando la depreciación, la inestabilidad ha ido provocando que los que podían se fuesen trasladando a los barrios más altos, o sea, a los barrios más seguros, a las urbanizaciones de más alto ranking económico, pero que tenían mayor seguridad, pues han ido pues recibiendo gente y abandonando los otros, bueno, pues a unos niveles en los cuales, bueno, pues la gente tiene miedo de salir a la calle, no pueden pasear, no pueden salir a un restaurante y luego volver a casa. Suena El Salvador, por la noche, ¿verdad? Etcétera. Hay intentos de Kast ha vendido un poco no llegar a los límites de Bukele con su estado de excepción, etcétera, etcétera, pero para imponer una paz que se le pareciera, pues la gente que tiene problemas para salir a la calle pues anhela soluciones fulminantes, podemos llamarlas así. Bueno, hablamos de la territorialización porque el voto ha sido muy territorial. Pero primero vamos a hablar yo creo que el tema fundamental en estas elecciones que ha habido y lo que condiciona segunda vuelta al balotage que ahora va a haber, es las derechas, las distintas derechas. Un ejemplo del que yo creo que también podemos aprender mucho. No solamente Hispanoamérica aprende de Europa, ¿no? En Europa a lo mejor hay cosas que aprender de Hispanoamérica. Estas 3 derechas, ¿en qué se diferencian? O sea, Kast, Kaiser y Matei. El conservador,
el anarco-libertario, si se me permite llegar al extremo, y la herencia de la democracia cristiana de la UDI, ¿no? Moderada derecha. Algunos dirían domesticada derecha. O alguno diría derechita cobarde, ¿no? Cada uno tiene un poco su estilo. O sea, la derecha, que podríamos denominar un poco tradicional, lo que ha representado Evelyn Matei, pues surge también de una combinación de fuerzas, ¿no? O sea que si en el año 66 hay un gran descalabro de los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que estaba a su derecha, y el Partido Avanzada Nacional, que sería como la derecha dura, se fusionan en el Partido Nacional. Este es el partido que luego desaparecerá la Junta Militar, pero siempre proporcionó ese segmento y que luego posteriormente pues su discurso, su tradición, su historia se verá reflejada en Renovación Nacional, uno de los partidos históricos de la derecha que representa pues ese centro derecha y que tiene, bueno, pues un poco toda esta historia con esas corrientes ideológicas dentro. O sea, te puedes encontrar gente que defiende claramente al pinochetismo porque su pasado proviene de Avanzada Nacional, y te puedes encontrar con gente que claramente lo critica y defiende una derecha más parlamentaria y abierta a otro tipo de sectores porque procede del sector liberal. Entonces vemos ya de por sí una pluralidad y una heterogeneidad difícil un poco de explicar. Bien, esta Renovación Nacional luego se ha coaligado tradicionalmente con la UDI, lo que llaman la derecha gremialista, que es un poco la derecha como más pinochetista, o sea, son los sectores que podríamos denominar de tecnócratas que colaboraron con la Junta Militar, es el elemento de los Chicago Boys, y siempre han tenido también un discurso como más popular hacia las comunas, que luego posteriormente lo fueron abandonando. Entonces la UDI y Renovación Nacional siempre han ido en coalición y en la UDI hubo un presidente en el pasado, Pablo Longueira, que eso nos recordará porque decía la UDI es el Partido Popular. Entonces, claro, estaban buscando, era la época también de Sarkozy en Francia, de unificar un poco las derechas y buscar esos modelos de centro-derechas abiertos, se puede decir, en los cuales iban absorbiendo también, bueno, lo que podríamos decir, el discurso woke también dentro del discurso. Ahora hablamos de la izquierda y las dos izquierdas. Ahí está. Entonces, Evelyn Matei es una candidata que procede de la UDI, es la que encabeza esta candidatura, como vemos, con todo el pozo de la tradición y del discurso de la derecha, que ha creído que el voto tradicional de la derecha se iba a mantener fiel a las siglas históricas y que ha pretendido, y por eso ha moderado muchísimo su discurso, buscando el voto moderado del centro, como si ese tercio del que hemos hablado antes de la democracia cristiana estuviera abierto y rápidamente ese voto pues iría a un perfil, a un candidato muy afín en ideas a ellos para que pudiera recalar en su candidatura y le diera la fuerza suficiente para pasar a la segunda vuelta. Pues tomemos nota aquí, ¿no? Ahí está. Porque vamos a ver, hay ciertas similitudes. Entonces ahí vemos un poco ese caso. ¿Cuál es la particularidad de CAS? CAS es una escisión de la UDI. Es una escisión... Oh, también me suena. Que hay busca... un Vox que es una escisión ahí del está, PP. y entonces está buscando unas raíces propias ideológicas. ¿Qué es lo que busca José Antonio CAS? Lo que está buscando es, queremos las raíces guzmanianas, ¿no? O sea, Jaime Guzmán fue el fundador de la UDI, fue, podemos decir, el genio, la sombra. ¿Son raíces fragianas de Fraga o...? Más o menos sería porque, claro, Jaime Guzmán fue el gran teórico político de la Constitución de Pinochet, que sigue en vigor con más de 84 reformas en su seno. Sí, ¿no? porque no se han puesto de acuerdo Y en así, cambiarla. también que Jaime Guzmán murió asesinado por un comando terrorista que era el brazo armado del Partido Comunista. Ojo, o sea, era un grupo terrorista vinculado con el Partido Comunista en aquel momento. Y Jaime Guzmán, por lo tanto, pasa a ese proceso casi de héroe del partido, pero la evolución hacia el centro-derecha provoca en muchos de sus sectores, de sus militantes, esencialmente el abandono del discurso familiar y de unas posturas que ellos consideraban que se iban a perder. La escisión, la formación del Partido Republicano, lo que pretende es una reformulación
ya que no podían hacerlo dentro del partido original, el UDI, de un partido muy puro y manteniendo la fidelidad a los principios fundacionales de Jaime Guzmán. Conservadurismo moral y gestión económica a los Chicago Boys. Liberal. Liberal. Entonces, si ellos son tan liberales, ¿qué pinta Kaiser aquí, el anarco-liberal? Pues Kaiser también fue un militante de la UDI, es de los que se escinde con Kast y ha visto que el Partido Republicano, podemos decir, no era lo suficientemente libertario un poco para sus ideas. Y el ejemplo de Milei pues la ha favorecido que diga, caramba, yo voy a ser el Milei chileno. Exacto. Y entonces ha salido directamente, bueno, pues a estimular un poco ese voto y además con un discurso, podemos decir que podremos denominar más provocativo, ¿no? Con respecto más que Milei. Bueno, en el estilo Milei, me refiero a temas, por ejemplo, como el aborto, la eutanasia, se ha puesto en contra, que diría, bueno, también casi sí, pero por ejemplo, el tema del COVID, etcétera. O sea, Kaiser, al tener una disposición como más solitaria, le ha permitido dar un protagonismo como más agresivo en ciertos temas que le han dado una mayor popularidad. Luego, a diferencia de Kast, que se mueve muy bien en los estratos de clase media, Kaiser estuvo en Europa. Su apellido ni su ascendencia le sirvió para nada. O sea, ha sido el típico estudiante que ha tenido que trabajar, hacer incluso de camarero para pagarse sus estudios. Bueno, y eso no está mal, a veces es que no le va a servir para nada. Precisamente eso le ha servido para poder encontrar un discurso con los sectores populares y eso también se lo han valorado, ¿no? Entonces su campaña ha sido diferente. En Chile, porque parece que los Andes son una barrera no solo natural. Los chilenos no son argentinos y los argentinos no son chilenos. Y digo esto sabiendo que los que van a estar de acuerdo son ellos mismos, sin duda. Oye, pero Pinochet sigue ahí, la generación Z le ha convertido en un econopop. Falta que hagan camisetas y que rompan las del Che Guevara y se pongan las de Pinochet, pero con una función muy parecida, ¿no? Claro, es como cuando aquí en los colegios el año pasado, en los patios de colegio en el recreo, la gente cantaba al cara al sol. Es que qué parecido que es el mundo, ¿eh? Por lejos que estemos, ¿eh? Bueno, pues porque la juventud, tengamos en cuenta, cuando empieza a tener conciencia política, pues es a partir de los 12, 13 años. Cuando llegan a los 20 y tantos y están en la universidad, pues posiblemente la mayoría, como pasa en Chile o como pasa en España o en otros países, llevan 8 o 10 años con un mismo gobierno vinculado a unas posiciones de izquierda, no de centro-izquierda, sino de una derecha, de una izquierda que se abre a un radicalismo bastante fuerte que no se había experimentado, y eso provoca y favorece que la juventud, con su sentimiento de rebeldía hacia lo establecido, o sea, hacia un gobierno de izquierda radical, busca aquel referente que puede hacer mucho más daño al poder establecido. Y entonces dice, ¿qué es lo que más tienen demonizado? Pues esto lo vamos a idealizar. Y entonces resulta que los fantasmas del pasado aparecen con una realidad y con muy buena salud, como decía aquel. Los muertos que os matáis gozan de buena salud. Bien, pues borrón y cuenta nueva, porque ya estamos en la segunda vuelta. Y la segunda vuelta, pues aunque Jara esté unos puntos por encima, ya hemos visto que el aglutinar los votos de la derecha da toda la ventaja a Kaiser. Yo tengo aquí unas pequeñas cuentas, ¿no?, hechas a mano, por cierto, sin inteligencia artificial ni nada. Y pues Janet Jara tiene, repito, el 26,8%, Kast tiene el 23,9%, pero luego cuando te pones a sumar los votos de los demás, pues evidentemente hay una parte del voto, ahora hablamos de encuestas, de Kaiser y de Matei, importante, que si todo él se fuera a Kast tendría el 50,3%, que es una barbaridad, ¿no? Ahora vemos qué transferencia de voto puede haber entre los líderes que han quedado fuera de esta segunda vuelta, pero antes vamos a definir un poco quién es Jara, ¿no? Porque lo que más sabemos de ella es que tiene un carnet del Partido Comunista. Pero claro, la pregunta en estos tiempos es inmediata. ¿Qué tipo de comunista es? Pues curiosamente, bueno, pues hombre, todos sabemos que el Partido Comunista de por sí es una fuerza muy disciplinada, que su objetivo siempre ha sido la revolución, pero todo el mundo en Chile tiene, bueno, pues tiene esa visión de la época de Allende. ¿Cuál es la visión de la época de Allende? Bueno, pues un partido comunista
que quiere la seguridad de llegar a la revolución. ¿Qué significa eso? Que si la sociedad no está preparada para la revolución, hay que hacerlo por el camino largo, o sea, ir poco a poco hasta conseguir los objetivos. ¿Por qué digo esto? Porque Allende, que era el socialista, era más radical que los comunistas. Y entonces el Partido Comunista, que tiene el objetivo llegado, siempre tiene una instrucción, una disciplina para poder llegar allí, y muchas veces ha tenido encontronazos con el resto de las izquierdas por intentar llegar a la revolución antes que los demás. Incluso lo vemos en los exilios. En el exilio chileno, en la época de la Junta Militar, los comunistas se iban a Suecia. Los socialistas iban a la Alemania Oriental, la Alemania soviética. Era un poco largo caballerista. Ahí está. Ahí. ¿Y quién era la líder de uno de los principales líderes socialistas? Michelle Bachelet. Ya. Entonces, ahí vemos un poco los diferentes orígenes, los exilios, los modelos, etcétera. Entonces, Janet Jara es una mujer disciplinada, es una mujer del Partido Comunista, tiene unos objetivos claros, ese es el miedo que tienen, porque es la primera vez con alguien con el carné del Partido Comunista que intenta liderar a toda la izquierda. Ella intenta... Bueno, aquí tenemos a una también, ahí es Yolanda Díaz, que tiene es el único carné que tiene, pero no sé si lidera a la izquierda. Y está intentando distanciarse de la mala imagen del gobierno, pero claro, es la ministra del Trabajo de Boric. Entonces, ¿cómo una ministra se puede distanciar? Qué casualidad, es la ministra de Trabajo. Y entonces, claro, ahí vemos lo que sucede con los gobiernos de coalición. No, si nosotros estamos en contra de ciertas decisiones del gobierno, vamos a ver, es que tú formas parte del gobierno, entonces no te puedes distanciar para crear una mejor imagen. En eso también me recuerda a Yolanda Díaz. O sea, excepto que ella lidera allí y esta no. Te digo las supuestas transferencias de voto a Kass y a Jara desde los partidos y los líderes que se han quedado fuera, según encuestas, que las encuestas ya sabemos lo que son. Pues mira, Parisi, que hemos hablado poco de él, pero que es el del Partido de la Gente, pues cedería aproximadamente un 40% de voto a Kass y un 25% a Jara, y dirás, aquí faltan muchos votos, y en efecto, es que hay un montón de gente que no va a votar por ninguno de los dos, de los que son de París. A mí esto me sorprende un poco, porque él es el voto antisistema real. Es un voto no clasificado, es el voto minero, que muchas veces le llaman. Es el voto del norte, de la zona de San Pedro de Atacama, la zona donde están las minas, la zona desértica, con una particularidad, una identidad muy propia. Es un voto de gente muy reivindicativa, o sea, con Allende se llevaron fatal, con Pinochet también, o sea, tienen su propia identidad, sus reivindicaciones laborales propias. Es una zona de frontera con el mundo peruano y por tanto también aquí tocamos el tema sensible de la inmigración ilegal, de llegada de venezolanos y de otros colectivos que les plantean mucho más problemas. Así que claro, el gobierno de Boric, pues claramente a ellos les ha afectado de una manera negativa en las inseguridades, en los temas de trabajo, pero ellos, muchos de ellos, sí pretenden votar a Kass para mejorar la situación económica, pero de una manera también vigilante. O sea, no es un voto entregado sin condiciones. O sea, es un voto con condiciones y es un electorado donde cualquiera puede pescar. Janet Jara está intentando asumir muchas de las reivindicaciones de bajar precios. Y de seguridad e inmigración. De seguridad. Que parece que era republicana de Cataluña, introduciéndolo ahí está. O sea, Janet Jara va a intentar asumir parte del programa de París y para aumentar su electorado a partir de allí, teniendo en cuenta que Kass aquí tiene que demostrar si verdaderamente ha reconstituido el discurso popular que tenía la UDI en sus orígenes de intentar conseguir esos sectores, ¿no? Bueno, y el voto de Matei, que es el otro en disputa, las encuestas dicen que aproximadamente un 60% va a votar a Kass, lo cual tiene toda la lógica del mundo, pero luego aparece un dato que a mi modo de ver es completamente ilógico y que necesita una explicación. Yo no sé si tú la tienes, que es que más del 20% va a votar a Jara. Es como si alguien del Partido Popular se queda fuera de la carrera y un 20% del electorado decide votar al Partido Comunista. Yo no lo entiendo.
Bueno, Evelyn Matei, su peso principal es que fue alcaldesa de Providencia, un poco de los ayuntamientos que conforman el Gran Santiago, los que son de mayor a alto ranking, ¿no?, de la alta sociedad. Y entonces ese voto tradicional, sobre todo el de la UDI, sí se va a desplazar en dirección a Cas por motivos propios. Incluso ella, nada más ya reconocer la victoria de Cas en la primera vuelta dentro de los candidatos de derecha, fue, como suelen decir, con su comando, o sea, el equipo electoral. Comando aquí significa, es que lo he oído mucho y me ha hecho gracia. Comando significa equipo electoral. Es su equipo electoral, y se desplazó a la sede del Partido Republicano para, bueno, hacerse la foto con Cas, aunque muchos de los periodistas chilenos decían se está mordiendo la lengua, pero bueno, allí estuvo dando su apoyo, pues, al que consideraba que debía dárselo un poco en ese momento. Luego ya más tarde pues fue Johannes Kaiser. Pero ¿de dónde viene ese 20%? Pues como hemos dicho previamente, para mí mi análisis personal es que Evelyn Matei, en su búsqueda del voto de centro en los votos democristianos, consiguió un resultado escaso, se le escapó mucho voto de derecha hacia Cas, pero Kaul también lo reemplazó con un voto moderado procedente de esa democracia cristiana. Una democracia cristiana que en las últimas décadas siempre ha formado parte de las coaliciones de concertación con el mundo de la izquierda. Y donde una parte de ese electorado democristiano no se reconoce ya como democristianos, sino se reconocen como cristianos por el socialismo. Ojo que allí tuvieron muchas de sus escisiones, y esos partidos de cristianos por el socialismo son los que apoyaron a Allende. O sea, hay una tradición de ese trasvase de un cristianismo socialista que claramente en este momento, bueno, pudieron dar su voto a Matei, pero antes que a un peligro pinochetista lo darían al candidato de izquierda por su tradición y vinculación personal. Esa es una particularidad muy específica de Chile que yo creo que no tiene comparación en mucho. Si acaso, en los acuerdos de la democracia italiana del Partido Comunista Italiano, ¿no? Bien, pues llegando un poco al final para encarar la segunda vuelta, ¿tiene Jara alguna posibilidad? Muy poca, porque significaría que tendría casi que irse todo el voto de Parisi en realidad, y con el poco voto que le podría llegar de esos votos moderados de Matei, etcétera, y una abstención en el elemento de la derecha, que dirían, bueno, tenemos la victoria asegurada, y yo prefiero no votar a Cas y pago la multa porque mi condición de alta sociedad me permite no votarle, en el caso de ese antiguo voto de Matei. Entonces ahí sí es la única cuestión que podría producir, bueno, esa sorpresa, ¿no? Un voto muy vehiculado casi de París en un 80% hacia Jara, y luego la posibilidad esencialmente de abstención en elementos de la derecha que reconocen que no se sienten identificados con Cas. Por eso la gran prueba de Cas es la de ese hermanaje, esa unión de comandos, como suelen decir ellos, con Kaiser, con Matei, para intentar, bueno, pues un alto grado de fidelidad de los votos de las tres candidaturas, que ya les daría la mayoría, sin depender de Parisi. Que encima viene voto de Parisi, pues mucho mejor para ganar por goleada, ¿no? Así que si Cas no comete ningún error, que tiene un historial de errores electorales, quiero decir, y su electorado no se queda en casa, ganará claramente las elecciones. Sí. Ganará claramente. Y ya para terminar, ¿y cuáles son los retos que se va a encontrar? ¿Se va a encontrar un país dividido? ¿Le va a dar la izquierda la legitimidad? ¿Cuáles son los grandes problemas que va a poder solucionar y cuáles no? Pues lo primero va a ser la seguridad, va a ser lo más visible, ¿no? O sea, esencialmente la eliminación de lo que es propiamente terrorismo en la Araucanía, en el sur, los asaltos a las granjas, las violaciones, las muertes de granjeros que se están produciendo, y esencialmente extirpar la delincuencia callejera con un arropamiento, un apoyo a la fuerza de carabineros, el equivalente a nuestra Guardia Civil, ¿no? Allí. Entonces, eso le va a dar una visibilidad
y luego, bueno, pues claramente lo que se espera de ese mundo de la derecha, que es la gestión económica, ¿no? Volver otra vez a crear ese clima de tranquilidad, de estabilidad que pueda atraer inversiones extranjeras, ¿no? Y de esa manera que Chile recupere un poco ese posicionamiento económico en un momento actual que cada vez tiene más rivalidades. Antes Chile era único, pero ahora Paraguay, el propio Perú, etcétera, pues son polos que están atrayendo mucha inversión y ya no es Chile el único país que puede atraer esa inversión económica. ¿Existe la posibilidad de que se reproduzcan de nuevo los disturbios del 2017? Pues con una izquierda polarizada y radicalizada es posible que intenten tener un protagonismo, una visibilidad, intenten frenar por todos los medios, bueno, pues esa particularidad. Y entonces veremos si Kast tiene un alma Bukele o no tiene un alma Bukele para mantener la seguridad en las calles. Muy bien, José Luis, pues esta vez no apostamos, ¿no? Porque parece que el que apostara por Jara iba a perder, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no apostamos. Creemos que Kast va a ganar y que ese va a ser el futuro. Muchas gracias. Y gracias a Ángela Tantabul en la imagen y el sonido. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.